En 1821, después de una década de revolución, México obtuvo su independencia de España. José Antonio Navarro, culto, buen orador y bien relacionado, estaba listo para liderar a los tejanos y a Texas. En menos de un año, a los 26 años de edad, fue nombrado alcalde de San Antonio. El mismo año que México obtuvo su independencia, un joven que ayudaría a cambiar el curso de la historia de Texas llegó a San Antonio, Stephen F. Austin. Tenía el ambicioso plan de traer familias de Estados Unidos a Texas. El plan de colonización de Austin fue un éxito. 3 años después de haber hecho un llamado a los colonos, 1,800 personas vivían en su colonia de San Felipe. Navarro y Austin se habían convertido en 2 de los hombres más influyentes en Texas. Después de varios años de prosperidad, el gobierno de México decidió unir a Texas con el estado de Coahuila. Los tejanos protestaron contra esta decisión, que según ellos acabaría con sus esperanzas de tener un estado independiente bajo el gobierno de México. En 1833, Antonio López de Santa Anna llegó a ser presidente de México. En 1834, Santa Anna concentró el poder en la Ciudad de México, disolvió el cuerpo legislativo estatal, limitó la autoridad en la milicia estatal y abolió la Constitución Federal. La respuesta fue inmediata. En Texas, los colonos de Estados Unidos empezaron a tener encuentros con los soldados mexicanos. Santa Anna se quedó en la Ciudad de México, pero envió 600 tropas a San Antonio. Él creía con cierta justificación que la rebelión en Texas había sido instigada por fuerzas dentro de los Estados Unidos. El pánico cundió en la comunidad de colonos en Texas. Al poco tiempo de que llegaran las tropas mexicanas enviadas por Antonio López de Santa Anna a San Antonio, estas fueron atacadas por un ejército de rebeldes en Texas. Peleando con los norteamericanos había una compañía de voluntarios tejanos. No querían la independencia, pero querían que se restituyera la Constitución mexicana de 1824, que les daría más autonomía y respaldo para desarrollar sus intereses económicos y demás con mayor éxito en su propia área y región. Para fines de 1835, los tejanos habían logrado sacar a todos los soldados mexicanos de Texas. El tono y la dirección de la revolución cambiaron rápidamente de ser una guerra civil en México a una lucha para separar Texas de México. En febrero de 1833, José Antonio Navarro y los líderes tejanos se reunieron para declarar la independencia. Mientras Navarro se dirigía a la asamblea, un Santa Anna furioso se acercaba a San Antonio con más de 4,000 hombres. El general mexicano sospechaba que los Estados Unidos respaldaban la reunión de los tejanos y amenazó con continuar su marcha hasta el mismísimo Washington. Los tejanos, que eran leales a México, les dieron la bienvenida, pero entre muchos otros cundió el pánico. Muchos corrieron al campo para esconderse de la batalla inminente. Otros se encerraron en sus casas para tratar de proteger sus posesiones y su sustento. Y algunos se refugiaron en el Álamo, pensando que allí estarían a salvo. Al llegar las tropas mexicanas a San Antonio, las fuerzas tejanas se atrincheraron en la misión de El Álamo, utilizando algunas casas de sus cercanías como puestos de defensa avanzada. En la madrugada del 6 de marzo, unos 1,500 soldados mexicanos, divididos en 4 columnas, atacaron la fortificación de forma simultánea por los 4 lados. Penetraron en el interior de la guarnición, matando a todos los defensores. Los civiles no combatientes, mujeres, niños y esclavos que no murieron accidentalmente debido a los combates, fueron respetados y se les permitió salir libremente. En las siguientes semanas, el ejército mexicano mataría a cientos de tejanos. Esencialmente, los tejanos perdieron todas las batallas en el año de 1833. El ejército tejano fue destruido, derrotado y desbandado. 6 semanas después de la batalla del Álamo, unas vengativas fuerzas tejanas sorprendieron a Santa Anna cerca de un río llamado San Jacinto. Sam Houston, al mando del ejército de Texas, exhortó a sus tropas con el grito de "Recuerden el Álamo". Los hombres que atacaron se jugaron el todo por el todo. Estaban tan furiosos y era tanta su emoción que después que la batalla terminó en 18 minutos y que el ejército mexicano fue derrotado y huía, siguieron matando. Esa victoria inmortalizó el grito de guerra de Texas: "Recuerden el Álamo".
con la invocación de Recuerden el Álamo se envió un mensaje de compensación de que el enemigo debe pagar por todo lo malo que hizo en la guerra. Con la formación de la República de Texas ese mismo año, los tejanos y los anglos compartieron el poder en San Antonio durante varios años, pero este incómodo arreglo llegó a su final al llegar más y más gente nueva de los Estados Unidos. Todos los anglos que llegaron a San Antonio después de 1833 y que desconocían la contribución de los tejanos al movimiento de independencia veían en cada mexicano un estereotipo de Santa Ana. El sentimiento antimexicano impactó a Navarro personalmente cuando un colono anglo mató a Eugenio, su hermano más joven, pues sospechaba que era leal a México. Mientras que otros tejanos eran perseguidos, Navarro, que ayudó a redactar la primera constitución del estado, aún era visto por los norteamericanos como un paladín de la Revolución de Texas. Se convirtió en un desafiante vocero de los tejanos oriundos. En 1843, Texas fue admitido a los Estados Unidos como un estado esclavista. En 1853, Navarro escribió sus puntos históricos acerca de la participación de los tejanos en la formación de Texas. Su relato les hizo recordar tanto a los tejanos oriundos como a los norteamericanos que la lucha por Texas comenzó mucho antes que se pronunciaran las palabras Recuerden el Álamo. Navarro murió en 1871.